Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 12 de junio en esta 10ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Gaspar del Búfalo, presbítero. San Vicente Strambi, que fue su compañero en las misiones que se hicieron en las regiones cercanas a Roma, lo definió terremoto espiritual. La gente que acudía a escuchar sus sermones lo llamaba ángel de la paz. En efecto, con las armas pacíficas de la palabra y de la caridad, logró detener el fenómeno del bandolerismo, que devastaba los campos que rodeaban a Roma. En 1810, una piadosa religiosa hizo una profecía, según la cual vendrían tiempos de grandes calamidades para la iglesia y que surgiría un celoso sacerdote que despertaría a los pueblos de la indiferencia mediante la devoción a la preciosa sangre, de la que él sería la trompeta. En ese año, Gaspar del Búfalo era sacerdote desde hacía 2 años y estaba encarcelado por haberse negado a prestar juramento de fidelidad a Napoleón. Gaspar nació en Roma el 6 de enero de 1786. Sus padres eran Antonio y Anunciación Quartieroni. Había comenzado en silencio su obra de evangelización de la gente de los barrios pobres, dedicándose sobre todo a los zorreros y a los campesinos. Estos habían transformado el foro romano, a los pies del Palatino, en un depósito y mercado de heno. Cuando cayó Napoleón, Gaspar del Búfalo fue liberado de la cárcel y Pío VII y León XII lo encargaron de las misiones populares para la restauración religiosa y moral del Estado Pontificio. Emprendió esta nueva cruzada en el nombre de la preciosa sangre de Jesús, de cuya devoción fue ardiente apóstol. En 1815 fundó la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre y en 1834, con la colaboración de la beata María de Matías, fundó el Instituto de las Hermanas Adoratrices de la Preciosísima Sangre. Cuando murió en Roma el 28 de diciembre de 1837, en una pieza sobre el Teatro Marcelo, San Vicente Pallotti, su coetáneo, tuvo la visión de su alma que subía al encuentro de Cristo como una estrella luminosa. Pronto la fama de su santidad se difundió por todo el mundo. Fue beatificado en 1904 y canonizado por el Papa Pío XII en 1954. Mucho después, el 1 de noviembre de 1975, fue beatificado otro Gaspar, un poco más anciano que él, Gaspar Bertoni, que nació en Verona en 1777 y murió el 12 de junio de 1853. Cuya fiesta cae precisamente el 12 de junio, puede considerarse como una verdadera imagen del crucifijo, que él presentó a la adoración de sus estigmatinos, habiendo tenido que soportar de los 35 a los 76 años unas 300 intervenciones quirúrgicas. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Gaspar del Búfalo, presbítero. Muy bien, y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Déjenme contarles que desde el día de ayer, los sacerdotes del clero arquidiocesano nos encontramos realizando la actualización sobre la formación del sínodo.
no solo de los obispos de Roma, sino también sobre el sínodo arquidiocesano. Así que estamos en talleres desde el día de ayer y también la jornada de hoy para que oren por nosotros y de esa manera sea de muchos frutos esta reunión para bien de nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Muy bien, hoy Jesús manifiesta a sus discípulos: no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Es decir, Jesús no ha venido a quitar ningún tipo de norma, ningún tipo de rúbrica. Jesús no ha venido a abolir el Antiguo Testamento. No, Él dice, he venido a darles plenitud. Porque todo lo que se hablaba del Mesías, del enviado, del ungido, de aquel que tenía que venir a redimir al mundo, se cumple en la figura de Cristo. Por eso Él es el complemento del Antiguo Testamento. Cristo es, por así decirlo, el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento de lo que se estaba hablando, de aquel Mesías, de aquel Salvador, de aquel Hijo de Dios. Qué importante saber entonces que Jesús hace una promesa. Primero se acabarán el cielo y la tierra antes de que mi palabra deje de cumplirse. Así es. Es decir, la palabra de Dios va a continuar todo el tiempo y se va a ir cumpliendo paso a paso, letra por letra, palabra por palabra. Y se cumplirá en nosotros, especialmente en aquellos que abren el corazón con sinceridad. Esa palabra se cumple en aquellas personas que escuchan y tratan a manera de vivir coherentemente. Esa palabra se cumple en aquellos que tratan de vivir según la verdad. Esa palabra se cumple en aquellos que tratan de vivir una vida austera. Aquellos que tratan de vivir una vida en sencillez, en humildad y no en vanagloria y no buscando títulos, no. Una vida en servicio. Aquellos que viven una vida de perdón, perdonando al prójimo, especialmente aquellos que son diferentes, aquellos que son enemigos, aquellos que no piensan igual, aquellos que me han señalado. Sí, por eso hoy el Señor nos invita a llevar una vida según el Evangelio. También se nos dice que aquel que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande. Grande aquel que ame, grande aquel que lleve un alma a Dios, grande aquel que sea auténtico y veraz, grande aquella persona que no juzgue, que no señale, grande es aquel que ame a Dios y ame al prójimo. Hoy pidámosle esto al Señor: Señor, ayúdame a amarte a ti, ayúdame a amar a mi prójimo, ayúdame a anunciarte a ti, ayúdame a que pueda con un corazón sincero cumplir tu voluntad. Pidámosle esto al Señor en este día para que de esa manera siga cumpliéndose en nosotros lo que el Señor nos pide. Y recordemos que seremos el menor en el reino si estos preceptos los ponemos en práctica. Hoy también tratemos de buscar la voluntad de Dios en lo que hagamos, en mi trabajo, en mis estudios, en mis actividades de la casa, en todo lo que yo realice, que realmente busque cumplir el precepto de Dios, el mandamiento del amor según el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.